Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Estamos ya en la cuarta semana del tema general que se titula Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, y que como subtema lleva la aparición del Hijo del Hombre. En este día nos toca ver Jesús demuestra su asombroso poder para perdonar pecados. Y, amados hermanos, como siempre se los digo, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y bueno, en el tiempo de Jesús, los líderes no podían comprender que Jesús tenía poder para perdonar pecados. No alcanzaban a entender esa autoridad y ese poder que Jesús tenía en los atributos que él mismo poseía, porque tenía los atributos precisamente necesarios o requeridos para que él pudiera haber venido a la tierra como Dios encarnado. Y de esa misma manera, no tan solo perdonar pecados, sino sanar cuerpos enfermos. Entonces, viendo todo eso, quiero comentarles rápidamente que en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del verso 17 al verso 26, que no lo voy a leer, sino se los voy a platicar rápidamente, podemos ver la escena de aquellos amigos que llevan cargando en una camilla a un paralítico y llegan a la casa donde se encontraba Jesús y tratan de entrar, pero por la gran cantidad de personas que había, no se podía. Entonces ellos no desistieron de su interés, buscaron la manera, se subieron a la techumbre y entonces abrieron un gran boquete. Y entonces ya por ese hoyo pudieron bajar el cuerpo de la camilla, pues donde estaba el paralítico, y lo pusieron a los pies de Jesús. Y es cuando nosotros podemos ver esto, que Jesús, dándose cuenta de los razonamientos que tenían los líderes de ese tiempo que habían llegado ahí a verlo, él preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y entonces el asombro de estos líderes y de todos los que estaban allí, se apoderó de ellos y glorificaron el nombre de Dios. Fueron llenos de temor. Amados hermanos, en esa lectura, cuando usted la haga en casa, usted va a poder darse cuenta que Jesús no permitió que quienes venían solamente con espíritu crítico afectaran su ministerio, afectaran la predicación de la palabra que él traía. Jesús fue inamovible en su mensaje. Jesús no era tan fácil de dejar de hacer la misión que Dios le había dado, de cumplir ese llamado por el cual él se encontraba acá en la tierra. Jesús conocía los pensamientos de esos religiosos. Él leía las mentes, dando con ellos evidencia de esa deidad y ese poderío que él poseía. Había venido a él una comisión investigadora. Sí, el verso 17 es muy claro, lo voy a ir leyendo y dice, y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Estos representantes de todas partes que iban a investigar las afirmaciones sobre Jesús, consideraron necesario oponerse al poder de Jesús. Pero esta comisión, este grupo de líderes, de religiosos, venía para presenciar, investigar y observar lo que Jesús hacía. No para participar de los servicios religiosos o de adoración a Dios en ese momento, ni tampoco de participar en el ministerio de Jesús.
estaban sentados a un lado incluso. Ni siquiera estaban a los pies de Jesús para aprender de él. Pero el poder de Jesús encuentra precisamente esa oposición en ellos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en Jesús y seguía seguro en su ministerio Jesús. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Mire, notemos tres cosas que siempre suceden. Uno, los que solamente van a presenciar el servicio y son solo espectadores. Dos, los que solo tienen un espíritu de crítica que se creen saber mejor todas las cosas. Tres, el maestro en este caso. Y en nuestro tiempo, los predicadores deben continuar con su llamado y su ministerio. Porque dice Romanos capítulo 14, verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su Señor está en pie, no cae. Y si cae, se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Amén, gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque realmente lo sabemos, hermanos. En la iglesia siempre habrá personas que estén buscando, como decimos acá en México, la camorra, o sea, el hacer pleito, el hacer crítica, buscarle el defecto al predicador, al pastor, al encargado, al sobrevedor, a qué sé yo, a los líderes de la iglesia. Pero yo quiero decirle algo. La única forma para obtener perdón de pecados, Jesús nos las demuestra en este mismo texto de capítulo 5, versos 17 al 26 de Lucas. Y quiero leer del 18 al 20 que dice, y he aquí, unos hombres traían una camilla. Sobre una camilla un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Verso 19, al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el tejado en medio delante de Jesús. Verso 20, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso es escuchar esas palabras y qué hermoso sería que las pudiéramos escuchar directamente audibles en nuestra oreja, en nuestro oído, de Jesús directamente hacia nosotros cuando nosotros buscamos su perdón. Porque existen 4 formas o maneras de obtener el perdón de los pecados. 1, buscar ayuda de otros creyentes. Esto es, el hombre paralítico no se quedó incómodo o no se quedó cómodo, en su camilla, sino buscó ayuda de sus amigos y ya todos juntos buscaron la ayuda de Jesús. 2, creer en el poder del Señor Jesús. Ellos, ya todos, tanto los que lo llevaban como el mismo enfermo, creían y tenían confianza en el poder de Jesús para perdonar pecados y sanar enfermos. 3, debemos ser persistentes. Ellos no se quedaron quietos, persistieron a pesar de la enorme dificultad que tenían enfrente. Tal como lo habían imaginado, la multitud era demasiado grande para pasar por ella y llegar hasta Jesús. Pero no se quedaron quietos, decía yo. Entraron, lograron llevarlo a los pies de Jesús. Y 4, debemos buscar el perdón divino. Debemos buscar el perdón de Elohim, el divino, el Señor al que amamos, al que alabamos, al que buscamos todos los días en oración. Porque el enfermo, amados hermanos, estaba decidido, buscando el perdón de sus pecados. Así también buscaba la sanidad de su cuerpo. Podemos notar en todo esto 3 cosas. 1, Jesús vio la fecha vio la fe de ellos, vio la fe de ellos, tanto la fe de sus amigos como la fe del enfermo. Esto nos enseña una buena lección, como dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 2, la fe que vio Jesús es una fe que cree y persiste contra todo tipo de obstáculos. Lucas capítulo 11, versos 9 y 10 dice, yo os digo,
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que toca le es abierto. Y 3. Jesús mismo perdonó los pecados de aquel hombre. Este es un hecho de crucial importancia, amados hermanos. No es algo, sí, sanó al enfermo. No, es algo de crucial importancia. Porque mire, Jesús nunca dijo estas palabras: hombre, que Dios te perdone tus pecados. Jesús dijo: hombre, yo te perdono tus pecados. Vemos lo que dice Hechos capítulo 13, verso 38. O sea, pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. Está hablando de Jesús. Es por Él que somos perdonados. Es por Él que somos sanados. Entonces, el poder necesario para perdonar pecados está en Jesús. Verso 21. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaba claramente establecido para ellos que solamente Dios es quien puede perdonar los pecados. Solamente Dios tiene el poder para perdonar realmente pecados. Porque los religiosos de ese tiempo lo sabían, pero no alcanzaban a comprender que el Señor Jesús y Dios son uno, como lo dije anteriormente. Y que son uno en su naturaleza, que son uno en su exaltación, que son uno en dominio, que son uno en amor, que son uno en compasión, que son uno en autoridad y poder. Amados hermanos, la palabra de Dios siempre nos enseña cosas hermosas. Juan 10:36 dice: ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. La vuelvo a leer. ¿A quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ellos dudaban. Ellos lo cuestionaron siempre. Y muchas veces, en este tiempo, nosotros no emitimos esas preguntas, pero nuestros hechos, nuestros actos, nuestras acciones cuestionan el poder de Dios, cuestionan la divinidad de Dios y de Jesús. Porque existe una prueba, y hay prueba, pues, del poder de Jesús para poder perdonar pecados. Porque le comento, la curación del paralítico generó asombro, sí, generó un asombro fuerte y temor entre los testigos de ese tiempo, ¿sí? De ese tiempo, amados hermanos. Y quiero leerles del verso 22 al verso 26, cuando dice: pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué razonan en sus corazones? Verso 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Verso 24. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 25. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Verso 26. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Fueron llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros podemos ver esto, Jesús conocía los pensamientos de los religiosos. Podemos darnos cuenta cómo Él leía sus mentes y daba con ellos evidencia de su deidad. Con eso daba evidencia de la deidad, de su divinidad, de su poderío. Pero eso nos enseña también
Jesús conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que estamos pensando. Sabe qué tipo de pensamientos tenemos. ¿De fe o de incredulidad? Él sabe si tenemos pensamientos de egoísmo o de mundanalidad. Él sabe si tenemos pensamientos de pureza o impureza, de engaño o de verdad. Pero también sabe si tenemos pensamientos de bien o de mal. Porque mire, la palabra de Dios nunca nos deja en zozobra, siempre nos da la respuesta. Dice Job, capítulo 42, verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué hermoso es el reconocimiento que tiene Job de Dios, porque Él conoce nuestros pensamientos. Aún no está mi palabra en la boca, dice David, y tú ya la sabes toda. Quiero concluir diciéndole esto. El pasaje de Lucas nos desafía a ser activos en nuestra fe, a superar obstáculos con creatividad y con mucha perseverancia. Nos desafía a practicar el perdón, a inspirar a nuestra comunidad con nuestras acciones. Amados hermanos, amadas hermanas, hemos sido llamados a ser ejemplos vivos de estas enseñanzas que Jesús da, llevando el mensaje de Jesús no solo en palabra, sino en cada acción de nuestro día a día, o sea, en nuestro vivir diario. Esta reflexión nos invita a mirar más allá de las palabras y a vivir el Evangelio de una manera práctica y tangible, transformando no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, que se despide de ustedes. Paz a vosotros. Paz a